Si te gusten les conferencias de Astura, calca en suscribite y na campanina. También nos pues danos un like. Agora seguimos col vídeo. Vamos a entamar. Hay cables habituales y otras que no lo son tanto. Esta es la última conferencia de este curso, que es el curso 12 de conferencias de temas asturianos en colaboración con el Ateneo Open de Xixón. En principio, para que os quede un poco grabado la memoria, todos los segundos martes de cada mes, a partir de octubre ahora, produce en este mismo local una conferencia siempre de tema asturiano y siempre tratado por las personas que mejor pueden tocar cada tema, ¿no? Temas todos muy variados. Hoy en particular vamos a tocar uno que no tocamos nunca, el arte asturiano, centrándonos en la colección de la Caixa de Aforros de Asturias, de aquella. La colección de la Caixa de Aforros, por cierto, si digo alguna tontería, más de corregirme, porque está dicha con toda la buena voluntad. Lógicamente, conozco con absoluta precisión el caso que vamos a tratar y yo no tanto. Pero bueno, quería daros 4 pinceladas sobre el tema que vamos a tratar esta tarde, ¿no? Que es como el patrimonio, un patrimonio público, como era el de la obra social, pasó a manos privadas, integróse en el negocio bancario y repartióse ya en años en que las caixas no existían como tales entre Unicaja, que era el banco que era propietario de aquella, y la Fundación Bancaria Cajastur, que sigue existiendo, ¿no? Y era un reparto que se hizo en 2014 en base a un inventario oficial, pero que era un documento interno del banco. Nunca se hizo público, incluso aunque la Consellería de Cultura en 2017, en 2021 y 2023 reclamó ese documento para conocer cómo se sustanciaba ese patrimonio, ¿no? Ese conocimiento nunca llegó a la Consellería de Cultura. En el año 96 hay un catálogo que se conoce como catálogo Cravifose, que documentó mejor las piezas que se conocían. El inventario original estima la colección en unas 3.000 piezas. Pero no son todas piezas de pintura o escultura o obra gráfica, como nos decía Luis antes, había mobiliario y tal, y por esa razón lo que durante un tiempo se consideró que habíanse perdido unas 2.000 piezas de esa colección, de ese patrimonio, non é tan cierto, ¿no? De manera que el reparto que se vino a hacer en 2014 correspondía en realidad a las piezas artísticas existentes. Hay un par de fechos en esta historia curiosos, como que bueno, el primero lo cité, ¿no? Que la demanda por la Consellería de este inventario, que nunca recibió, y por otro lado la conocida demanda que el sindicato, la corriente sindical de izquierdas hizo contra Manuel Menéndez y Felipe Fernández por presunta administración desleal. Esto basado todo en que este patrimonio no se había investigado, había llegado a la fase de incoar un expediente como bien de interés cultural sin que se hubieran investigado esas supuestas piezas desaparecidas. Y la verdad es que definió bien, el sindicato definió bien ese momento como un blanqueo de un expolio. Una frase que define bien esta cosa. El blanqueo del expolio, en realidad, como en esto estábamos de acuerdo antes charlando, que un patrimonio público pase a ser definitivamente privado y quede consolidado como tal
como bien de interés cultural, ¿no? Que brinda un cierto número de piezas, que son 1533, una vez que Unicaja se sumó y aceptó el expediente, que añadió unas cuantas piezas que no se contemplaban, y llegan a 1533, ¿no? Pero son 1533 piezas que originalmente pertenecían a un patrimonio creado con los beneficios de una entidad social asturiana, pública, que la Casa fundóse a partir de las casas de Ubieu, Xixón, y el ayuntamiento de Xixón y algún otro pequeño, ¿no? Eso es fundamentalmente el problema que tenemos, es el expolio de la propiedad de este patrimonio asturiano. Luis Reas, nacido en Madrid en el 96, pero muy asturiano y con un arraigo fuerte aquí, que ya habían de familia, tenía los vuelos de Yugones. Y bueno, es muy conocido en el mundo en el que él se mueve y menos en el mundo ordinario de los asturianos, que muchas veces estamos muy desvinculados de ciertos aspectos de la cultura asturiana con los que no estamos familiarizados, ¿no? Pero desde luego es una figura central de la vida cultural asturiana, hasta el punto de que este año pasado ingresó en el RIDEA como miembro correspondiente con una conferencia sobre la existencia o no del arte asturiano. Por supuesto que existe, ¿no? También, como comentaba yo antes, después de leer aquel discurso de ingreso, Bilú muy interesado, extraordinariamente interesado en el avance de la modernidad en la pintura asturiana, que durante tanto tiempo estuvo desvinculada de los movimientos artísticos de España y de otros centros artísticos del mundo, ¿no? Pero tuvo su propia evolución, su propia creatividad, su propio desarrollo, ¿no? Bueno, él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y doctor en Estética y Teoría de las Artes por la Universidad de Oviedo. Ya os digo que tiene una formación profesional y un prestigio técnico muy altos, y tiene un reconocimiento público en Asturias. Cuenten con él, que ahora atrasó, no sé, el inicio de la conferencia con 2 entrevistas de radio, los dos, ¿no? De prensa y radio nacional también, ¿no? Bueno, porque es realmente conocido. Y por lo tanto, periodista, crítico de arte y comisario de exposiciones. Como periodista trabajó como redactor y editor incluso durante unos 10 años en la revista Atlántica 22, que ya desapareció, pero que estaba considerada como una revista de pensamiento crítico asturiano, ¿no? Y ahora colabora también con la revista Nordes, que hereda un poquín aquel mismo espíritu de revista independiente, totalmente desvinculada de los poderes mediáticos que circulan por Asturias y que todos conocemos, ¿no? Como crítico de arte colaboró hasta el cierre del periódico con La Voz de Asturias, y ahora sí colabora con la Nueva España en críticas de arte. Como no periodista, sino como investigador, ¿no? Tiene una obra monumental, que son publicó a lo largo de los años, como voy a decir luego, aludiendo a las exposiciones, un ciento de artículos y catálogos de artistas asturianos y no asturianos, de Dalí a Miquel Barceló y muchos asturianos, ¿no? Un ciento de artículos y catálogos, pero la obra realmente importante y trascendente, que tardó 10 años en editarse completa, y en la que los 11 volúmenes bien gordos, unos tomos impresionantes llamados Artistas Asturianos, de la editorial Hércules Astur, que recoge toda la panoplia de artistas asturianos, lo mismo pintores, escultores, que inclusive arquitectos, ¿no? En esta obra coordinó
consiguió la colaboración de 50 grandes profesionales, directores de museos, expertos en pintura de toda España, e incluso la parte gráfica maravillosamente impresa cuenta con archivos del Museo del Prado, del Museo de Bellas Artes, incluso del Louvre, ¿no? O sea que lleva una obra muy, muy sólida sobre el arte asturiano. Aparte, bueno, en esta obra hizo él, aparte de la coordinación, hizo la reseña de más de 500 creadores. Exposiciones. Probablemente donde se percibe el seu traballo mellor é en las salas de exposiciones. En 30 años comisarió más de 90 exposiciones en 40 espacios expositivos diferentes, en Seixón, en Ubieu, en Avilés, pero también en Madrid, en Valladolid, en Salamanca, en Zaragoza, inclusive en Lorient, en Bretaña. ¿Dijisteis? No. Ahora mismo tiene una exposición que inauguró hace unos días en Ubieu, en la sala Sabadell Herrero, que se llama Madre Asturias, que recuella un poquitín este espíritu que decía antes de la modernidad del arte asturiano, ¿no? La evolución del arte asturiano, pero centrado en la expresión de la figura humana. Y es una exposición que pone el ramo a un ciclo expositivo que ya entamó en 2006 y que va a estar abierto, me parece, hasta septiembre o finales de septiembre, por ahí, ¿no? Está entamado con la intención de demostrar esa renovación artística en Asturias, ¿no? Y luego, para terminar ya este perfil de él, formó parte del comité asesor de la Feria de Arte de Ubieu, de la Junta de Gobierno del Museo de Bellas Artes, fue miembro también del jurado del Premio Nacional de Fotografía en 2010 y desde 2016 comisaria a la muestra de artes plásticas del Principado, que está dedicada, como sabéis, a artistas menores de 35 años y que apuesta claramente por relevo generacional en este arte. Ya os había comentado que lo último a comentar, y que ya dije fue el ingreso en el CIDEA el año pasado. Y con eso acabo mi pequeña introducción y paso la palabra. Gracias, Mario. Mira, no has citado dos exposiciones que vienen muy a cuenta, que son las que hice precisamente con Cajastur. En 2005 está... Sí, no. A ver, le dice que si quieres que no haya luz para proyectar. No, vamos, lo que voy a dar, porque al final, nada, yo creo que así se resuelve. Quítala un poco, sí. Yo creo que sí, me concentra bastante. Yo tengo aquí mis apuntes, a lo mejor resulta que no lo leo. Si no, no se va a ver. Sí. Claro, Entonces decía eso, que en 2005 había hecho para Cajastur esta exposición, Pintores de la Tierra, obras escogidas de las colecciones de las cajas de ahorros, que se hizo en el Palacio de Revillagigedo, y además era con motivo del 125 aniversario de Cajastur. Me permitió además conocer un poco las colecciones de las cajas confederadas, un poco a fondo, que fue un encargo además de Regina Rubio, que entonces era la directora de la Obra Social y Cultural de Cajastur, y luego, sin embargo, el catálogo fue un catálogo adelgazado por su sucesor, por José Vela, en ese cambio que se fue produciendo en la Obra Social y Cultural de Cajastur. Luego, en 2006, hice esta otra exposición dedicada a Jaime Herrero, en los bajos del Teatro Campoamor, que entonces pasó a ser también Sala Cultural Cajastur, porque de la sala que se había abierto en la calle San Francisco había tenido que ser cerrada por problemas de mantenimiento realmente. O sea, yo he vivido de dentro un poco esta evolución y estos cambios. Y eso me permitió, efectivamente, en la revista Atlántica 22, pues, hacer una serie de artículos largos, desde este primero, una obra social cada vez menos cultural,
de 2011 en la que yo ya iba previendo lo que iba a suceder con esta reconversión que se ha ido produciendo en las cajas de ahorros, en las concentraciones bancarias y demás. Con esta exposición que hizo María Porto, la mujer de Álvarez Cascos, en Paseo de los Álamos de Oviedo. Luego hablaré de ella también. Luego en 2014 hablé también del acoso social y cultural de Cajastur. Recuerdo que la entonces directora de la obra social y cultural de Cajastur, Regina Rubio, se enfadó conmigo porque contaba cosas que realmente yo lo que hacía era copiar literalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Salía, por supuesto, su sucesor, Carlos Iñeriz, las relaciones peligrosas en Toledo con respecto a Cristina Iglesias, y iré mencionando todo esto luego en el resto de las charlas, ¿no? Y luego ya en 2017 hablo de Riverbank, completa el expolio patrimonial de Cajastur. Yo creo que los titulares, en eso sí que se nota que soy periodista, son lo suficientemente contundentes. Además hacía una entrevista que yo creo que es también muy útil al exdirector de la obra social y cultural, Blas Fernández Gallego. Y por último, en 2017 publicó este último artículo que se llama Fundación Cajastur, mercancía en manos de banqueros y políticos, con el lema 15M, ¿no? Y yo con esto quiero mostrar que yo creo que no se me puede acusar de tibia. O sea, mi posición con respecto a lo que ha sucedido en Cajastur es muy clara desde el principio, ¿no? Y la puedo resumir en 3 puntos, ¿no? Primero, que en 2008 se consiguió convertir una crisis bancaria, que era exclusivamente bancaria, en otra económica y social, que luego al final fue sufragada a costa de la ciudadanía. En segundo lugar, que la reconversión en España de las cajas de ahorros, que yo venía anunciando desde 2011, que estaban corroídas, eso lo tengo muy claro también, por los partidos políticos, luego logró transformar una banca pública modélica, volcada en lo social y cultural, en otra privada que mantiene sus puestos a los mismos que las malgobernaban y además que se quedan con el patrimonio común. Es decir, eso es lo que yo sí que considero que ha sido el verdadero expolio de la colección Cajastur. Y además, todo esto se puede resumir en una frase que yo utilicé luego para uno de los artículos que publiqué en Norte, que es la banca siempre gasta, eso está claro. Y luego además una cuestión, ya entrando en temas puramente artísticos, que es que el complicado proceso de concentración bancaria subsiguiente, tan oscuro y tan lioso, está acabando con la diversidad territorial conseguida en lo artístico por las antiguas cajas de ahorros, ¿no? Que además es una diversidad territorial que se basa en la provincia, que para periféricos vocacionales como yo, pues es la unidad esencial y la división territorial más progresista que ha habido en nuestro país. Y esa diversidad se está perdiendo en todo este proceso de concentración bancaria, ¿no? Y eso hizo de tal maneras que un poco la indignación pues me llevara luego también a publicar una serie de artículos en la revista Nortes, efectivamente, que es la continuación digital de la revista Atlántica 22, que concluía con este titular: solo la declaración BIC puede salvar la colección de arte de Cajastur, que yo además no es un titular mío, es un titular que puso Diego Díaz, el director de la revista. Yo era en un momento en el que todavía el proceso era la pescadilla que se muere la cola, estaba la consejera de Cultura de entonces,
reclamando información a Cajastur. Cajastur no quería ofrecerla, entonces si no se ofrecía no se podía iniciar la declaración BIC, era todo un lío, o sea, era una pescadilla que se muerde la cola. Y yo había titulado realmente este artículo último mío, que se llamaba pues, de la colección no va a quedar ni la raspa. Y además lo reflejaba muy bien en este espléndido bodegón de Telesforo Cuevas, ¿no? Y en resumidas cuentas, bueno, a mí si se me pregunta, desde luego estoy convencido de que la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias merece este tipo de protección, ¿no? Pero lo merece sobre todo en su conjunto, por ser historia tanto del arte asturiano como del arte nacional, a mi entender, ¿no? Porque hay que recordar que, por ejemplo, que cuando al poco de inaugurarse su nueva sede en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera, que todos ustedes conocen, con su moderna sala de exposiciones, esta es una fotografía de su primera exposición, que fue el Apostolado del Greco, que ahora mismo está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pues en ella se realizaría en 1957, por ejemplo, la segunda exposición del Grupo El Paso, grupo del que yo soy buen conocedor también, ¿no? Que se acaba de constituir y que fue un hito en el arranque de la abstracción en España y en Asturias, generó mucha polémica y abrió muchas mentes, ¿no? Aquí en Asturias y desde luego también en Madrid, ¿no? Y además en la colección, o sea, el hecho relevante de que el edificio principal y la sala de exposiciones de la antigua Caja de Ahorros acogiera esa segunda exposición del Grupo El Paso, pues hablaba un poco también de su modernidad, de su estar en el momento adecuado, mostrando lo que se tenía que enseñar, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que en la colección haya obra de Juana Francés, la única mujer pintora que integró este grupo, o del escultor Pablo Serrano, ¿no? Y sobre todo del único componente asturiano del grupo, Antonio Suárez, del que además la colección guarda una docena de obras entre 1961 y 1996. Pero igual que digo esto, que desde luego como conjunto me parece que sí que merece ser preservado, ¿no? Yo también pienso que la colección en sí misma es muy desigual. Porque hay que tener en cuenta que no arrancó hasta comienzos de los años 60, que es entonces cuando se pone en marcha la creación de una colección propia de pintura y escultura, además que contó con el asesoramiento de relevantes artistas locales como Paulino Vicente, y que además se mejoró mediante adquisiciones y donaciones, que eso es un poco más polémico, ya lo mencionaré también, relacionadas con su programa de exposiciones. Pero cuando empezaron a hacerse las cosas realmente bien fue a partir de los años 80, porque para no depender tanto de los vaivenes de la moda y de la oportunidad, pues se planteó la necesidad de constituir una comisión permanente que asesorara sobre los criterios que se debían seguir para completar y ampliar la colección, ¿no? Y así, por ejemplo, se adquirieron en el mercado algunas obras pertenecientes a artistas asturianos fallecidos. Pues estaba muy ligado a las exposiciones y por tanto muy ligado a los artistas vivos, que es algo que ahora sucede mucho también, por ejemplo, con las galerías de arte, Y en esas exposiciones temporales, pues hizo que también se alimentara y se nutriera pues, de bastante arte contemporáneo, ¿no? Y también además un poco lo que fue el apoyo de las convocatorias artísticas de ámbito nacional celebradas en Asturias, por ejemplo, lo que fue el certamen nacional de pintura de Luarca, que por ejemplo apoyó Cajastur desde el principio y que luego se convirtió en el certamen nacional de arte de Luarca, ¿no? Pero sobre todo yo creo que bajo el mandato de profesionales como Evaristo Arce, a mí me apetece mucho resaltar la labor de Evaristo Arce a principios de los años 80, o de Blas Fernández, ya veíamos que le había hecho yo una entrevista en 2017, pues arrancaría lo que se considera el periodo de mayor esplendor de la obra social y cultural de Cajastur, que culmina en 1991 con la inauguración del Centro Internacional de Arte en el Palacio Revillagigedo de Gijón. Y durante todos esos años, y
esto explica en parte también que sea una colección irregular, pues se pasó de un concepto de cesión en alquiler que admitía, eso yo creo que ya es algo que ya no se recuerda, el carácter comercial de las exposiciones y que duró hasta al menos 1982, pues eso hizo que se pasara a un mayor rigor en la aceptación de propuestas, combinando con producciones propias más ambiciosas y catálogos más completos. Pero en general se mantuvo lo que yo he denominado el peaje, que era que todo el que pasara por allí debía donar una obra. Algo que bordea los límites de las buenas prácticas actuales y explicaría un poco las lagunas y las desigualdades existentes en los fondos de la entidad bancaria. Todo el que hace una exposición tenía que dejar una obra. Y eso hacía que a veces no fuera la mejor obra de ese artista. Yo creo que, de todas maneras, la parte más importante es sin duda la colección de pintura, dibujo y escultura, que yo creo que es la que realmente ha sido inventariada para su declaración como bien. Que es un conjunto en el que hay, me he molestado un poco hacer el recuento, desde esa visión personal, de esa visión crítica del interés de todas estas obras, pues hay obras maestras de al menos 70 artistas asturianos de primera línea, unos 30 de ellos fallecidos, 40 de las cuales, de estos 70 artistas, pues yo las he reproducido en mi colección de artistas asturianos, por ejemplo. Yo creo que son esas 30 las más relevantes, o las he seleccionado en alguna de las exposiciones que yo he sido comisario, como esa que acabo de contar de Pintores de la Tierra. Muchas de estas obras están muy directamente ligadas a la entidad bancaria. Por ejemplo, los retratos de los dos primeros marqueses de San Feliz, pintados por Augusto Junquera y Paulino Vicente, o esta acuarela, yo creo que muy curiosa, que tiene mucho interés, de Adolfo Álvarez Folgueras, que recoge la primera sede del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Oviedo, en la desaparecida calle de las Platerías, ¿no? Y luego, por ejemplo, también, por supuesto, los dos grandes lienzos de Paulino Vicente el Mozo, las artes y las ciencias. Aquí tenemos las artes, que decoraron, lo hemos visto, el antiguo salón de actos de la sede principal en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera, y ahora se encuentran pues, en la oficina cerrada del número 27 de la calle Argüelles de Oviedo. Ahí están, hice esta foto la semana pasada y intenté hacer una foto metiéndome por dentro, pero no, el reflejo y la luz me impedían hacer una buena foto, pero ahí están. Esta fue sede de la obra social y cultural. Ahí estaban las oficinas de la obra social y cultural. Y ahí están, abandonados, porque eso es uno de lo que vamos a ver también ahora. Es decir, hay mucho abandonado, hay mucho desapego, hay mucho desinterés, que es lo peor a lo mejor de todo, ¿no? Dos de las obras que más destacan son desde luego el bodegón de lastres de Telesforo Fernández Cuevas, yo creo que es muy evidente, y víctimas de, este es un bodegón de 1897, y víctimas de la fiesta es esta obra que es un pastel realmente de Darío de Rebollos de 1894. Además son obras que tienen tanto interés que están depositadas en el Museo de Bellas Artes de Asturias y expuestas permanentemente. Hay muchas otras obras importantes, hay obras maestras de pintores de la colonia de artistas de muros, como José Robles, por ejemplo. Hay obra de Augusto Junquera, un cuadro que es muy conocido, que me hubiera podido servir para mi exposición, que es Enseñar al que no sabe, de 1910, en el que aparece en su labor altruista el padre Vinjoy, por ejemplo. Del propio Junquera hay un espléndido retrato pintado por José Ramón Zaragoza en 1901. Están muy bien representados artistas como Evaristo Valle, unos otros, Orlando Pelayo, César Pola, una larga nómina de artistas asturianos hasta llegar aquí o al recientemente fallecido Elías García Benavides, ¿no?
Están también bien representados están los decanos del arte, Adolfo, Bartolomeo, Bernardo Sanjurjo, y de artistas vivos hay obras maestras pues, desde Hugo O'Donnell hasta Pablo de Lillo, por ejemplo, para citar a un artista que nace en el año 69. Por supuesto también hay obra de escultores, es pintura y escultura, pintura, dibujo y escultura realmente, ¿no? Están desde luego los fallecidos Joaquín Rubio Camín, o yo creo uno de los principales escultores que ha habido aquí en Asturias, que es José María Navas Juez, cuyas obras, por cierto, constan, pero no aparecen realmente catalogadas. He intentado hacer la búsqueda de donde pudieran estar, llegaron algunas pistas y las seguí, pero no me llegaron a ningún lado, ¿no? Y luego, por supuesto, obras de escultores todavía activos y siempre excelentes, como María Jesús Rodríguez o Pablo Maojo, ¿no? Ya digo que a mí me gusta hacer a veces estos recuentos, y yo creo que en total hay obra relevante de al menos 90 artistas asturianos de primera categoría, entre pintores y escultores, y además en un justo equilibrio entre fallecidos y vivos, ¿no? Desde Dionisio Fierros, que es un artista de 1827, hasta Pelayo Varela, que acabo de citar, que es un artista de 1969, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una espléndida colección de autorretratos de Nicanor Piñole. También está Joaquín Vaquero Palacios, Aurelio Suárez, Alejandro Mieres. A mí me apetece siempre resaltar a Carlos Sierra, con esta imagen fija del desvanecimiento continuo de los años 70, de su época ibicenca, que es una obra espléndida, así hasta llegar un poco, pues a lo mejor hasta Isabel Cuadrado o Charo Cimas, para hablar de artistas mujeres más actuales, ¿no? Y luego, además, con independencia del valor de las obras en sí, yo creo que hay otras obras que valen su conjunto, ¿no? Como, por ejemplo, las obras de los pintores de lo que Jesús Villapastur denominó la Escuela Paisajística Obetense, en la que junto a los maestros Francisco Casariego y Eugenio Tamayo, o para mí el más destacado César González Pola, pues participaron otros como Ruperto Álvarez Caravia, Francisco Coronado Casariego, Pedro Álvarez Miranda, una buena selección de acuarelistas sobre todo, ¿no? Y lo mismo podría decirse de pintores de Gijón, con grupos como el del Sotanín, en el que estaban por ejemplo Marola o Fernando Magdaleno. Fernando Magdaleno, uno de sus cuadros más interesantes, de 1963, fue portada de una de las exposiciones que se hicieron en los años 90 sobre la colección. Pero también, claro, por supuesto, hay esa diversidad que yo creo que también hay que señalar y que es muy interesante, que no solo está Oviedo, no solo está Gijón, sino que hay artistas de Avilés y otros artistas de Langreo y Mieres, como Sócrates Quintana. Y en ese valor de conjunto yo también resaltaría a los pintores de la denominada Escuela de Madrid, no solo Álvaro Delgado, que fue uno de sus cabecillas, además es un pintor muy vinculado a Asturias y que además protagonizó una de las primeras exposiciones allí en el año 57 y repitió más veces en las exposiciones de Cajastur, sino que como propia escuela pues también expusieron juntos en ese mismo año inaugural, 56-57, y además se conserva ahora pues, de varios de sus participantes, Cirilo Martínez Novillo, Agustín Redondela o María Antonia Dans. Ya digo que a lo mejor no son las mejores obras de estos artistas, pero sí que tienen ese relato como conjunto, y además me parece muy importante que la Escuela de Madrid, que lideraron también la renovación de las artes plásticas españolas en los años 40, pues en los años 50 expusieron aquí en Oviedo, ¿no? Pero además tenemos obras pues, de al menos otros 50 artistas nacionales e internacionales, y yo creo que entre los nacionales hay una obra maestra indiscutible, que es esta escultura Desocupación de la esfera de Jorge Oteiza, que hace no mucho fue obra invitada del Museo de Bellas Artes de Asturias, y además fue una de las estrellas de una exposición que se hizo en 2012
y que reunió en el Palacio Rey Villagigedo de Gijón las 105 obras más destacadas de las cajas de ahorros de Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, que entonces habían fundido en Liberbank. O sea, ellos mismos consideraban que esta era una de sus obras principales. Pero junto a la obra de Oteiza, pues hay otros muchos artistas importantes, como Jordi Colomer, Ferran García Sevilla, Juan Genovés, Eva Lotz, Rogelio López Cuenca, o una obra que a mí siempre me gusta resaltar y que me parece fundamental, es esta preciosa pieza informalista de Lucia Muñoz, y yo creo que es de lo mejor de la colección. Y además siempre se suele resaltar en las fotografías que se hacen de las exposiciones, ¿no? Y luego también, aparte de artistas asturianos y artistas nacionales, hay, siempre muchos de los artistas asturianos son también artistas nacionales, eso es algo que yo defiendo a capa y espada, ¿no? Pero bueno, pero también hay artistas internacionales, ¿no? Como Pedro Cabrita Reis, George Herold, Joseph Kosuth, Sol Levitt o Roberto Mata, por ejemplo. Además, muchas veces con obra de gran formato, y aquí a lo mejor sí que importantes, ¿no? Se ha comentado mucho que en la colección hay catalogadas entre 8.000, las cifras varían mucho, y 3.000 piezas, según las fuentes, ¿no? Pero por lo que yo sé y por lo que me he podido enterar, la cantidad real se acerca más a esta última cifra, las 3.000 piezas, ¿no? Conforme al último inventario de que hay constancia que se realizó en 2014. Y que además es un inventario muy importante porque habría servido para hacer la partición entre Cajastur y Liberbank. Liberbank se quedó con los fondos adquiridos hasta 1999 y por tanto se quedó con el grueso de la colección. Eso. Y como bien se ha dicho un poco en la presentación, pues de esas 3.000 piezas, que yo creo que es realmente la cifra más aproximada a la colección real, pues hay que tener en cuenta que el inventario de 2014 también incluye piezas de arte decorativo, como tú bien has contado, y mobiliario, por ejemplo. Eso hace que los números disminuyan, ¿no? Pero desde luego la parte más importante, sin duda, la colección de pintura, dibujo y escultura, que cuando en 1996, lo comentaste tú también, Francisco Cravifos publicó su catalogación y estaba compuesta ya por más de 1.000 obras. En algún sitio leí, luego lo estuve comprobando, yo pensé que había sido en el propio catálogo del 96, que a estas 1.000 y pico obras habría que sumar otras 100 que no pudieron ser estudiadas porque estaban desaparecidas. Pero luego yo creo que eso lo leí realmente en un artículo de prensa, yo creo que publicado por Pilar Rubiera y Mercedes Márquez en La Nueva España, y hablaban de esas 100 piezas desaparecidas, pero yo no lo he podido verificar, ¿no? Pero en este procedimiento de declaración BIC, la relación aportada por Unicaja, que sería realmente lo recogido en ese catálogo, son 1.063 obras. 1.063 obras, ¿no? Y cuando la Consejería de Cultura y la Dirección General de Patrimonio se decidió a coger el toro por los cuernos y para romper ese nudo gordiano y esa pescadilla que mueve de la cola y hacer que por fin pudiéramos enterarnos un poco de en qué consistía la colección Cajastur, pues Unicaja relató que 8 de estas 1.063 obras habían causado, se decía en el informe, baja por deterioro. Yo sé de algunas, ya sé de una pieza buena de la época de pintura signo de Ricardo Mojardín, hay alguna también obra de Pachín, pero son 8. En el primer informe que pasó Unicaja se hablaba de 10, pero luego resulta que 2 aparecieron en alguna oficina perdida de Cajastur, o sea que eso demuestra un poco que a veces ellos mismos no saben exactamente lo que hay, ¿no? Y luego también era muy importante que casi 200 están
ubicadas fuera del Principado, ¿no? La mayoría además en un almacén de Cuenca. Pero yo creo que lo más insólito es que realmente lo que, igual que yo creo que Unicaja ha sido ágil y transparente, y además todo lo que tenía realmente era público y era conocido y estaba catalogado, lo que realmente faltaba era el inventario de las obras propiedad de la Fundación Cajastur, que ha sido la que menos ha querido contar qué es lo que tenía, ¿no? Y eso hizo que incluso la Consejería se viera la obligación de ampliar el plazo de investigación para no cerrar el expediente de forma, no cerrarlo en falso, ¿no? Porque además en esa división que se hizo en 2014 entre las obras que pasaban a Liberbank, que eran todas, desde el origen de la Caja de Ahorros hasta 1999, pues podía hacerse a la idea de que Cajastur pues apenas tenía obra, ¿no? Porque entre 1999 y 2014 parecía que no había habido mucho tiempo para hacer una colección relevante, ¿no? Por ejemplo, algún cuadro, yo creo que era conocido, algún cuadro de Hugo Fontela, ¿no? Y que por tanto no queda en Cajastur nada que pudiera tener interés. Pero también bastaba con recordar exposiciones recientes, como la celebrada en el Museo Barjola en 2019, para comprobar que no es así. Pues en ella figuran obras de artistas nacionales tan destacados como Joan Brossa, por ejemplo, pintores de primera línea como Luis Gordillo, Luis Caruncho, Joan Hernández Pilluán, Juan Giralt y Rafael Casamada, o el renovador, por ejemplo, Darío Villagua, ¿no? Y además, junto a artistas también más jóvenes como Arantxa Goyeneche o artistas internacionales como Mimo Paladino y Ana Hendrix. Y otro conjunto que a mí me parece valioso, pero sobre todo por su coste, son las esculturas de los caballos asturcones de Manolo Valdés, en sus dos versiones en bronce y en madera. En bronce están colocadas en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, las dos de madera están en el Palacio de Villagigedo, y que supusieron, junto a, antes mostraba una de las fotos, junto a la exposición que organizó en 2005 la marchante María Porto, que como gente era entonces esposa de Francisco Álvarez Cascos, expusieron en el Paseo de los Álamos su serie de esculturas dedicadas a las meninas, y esa exposición, pues toda la exposición, todo el conjunto, todos los asturcones de Manolo Valdés, pues costaron 200 millones de las antiguas pesetas. Entonces por eso digo que es importante tenerlos en cuenta dentro de ese patrimonio, ¿no? Y yo supongo que también figurará en la colección alguna obra de la donostiarra Cristina Iglesias, en compensación por el casi 1,5 millones de euros dedicados por Liberbank a instalar en Toledo pues, 3 de sus fuentes escultóricas con ocasión del centenario del Greco en 2014, y además en una época en la que se suponía que ya no había dinero para obras sobre cultura. Y además se hizo a través de Caja Castilla-La Mancha, que entonces era el agujero más negro de Liberbank, y además que no formaba parte propiamente del grupo bancario, sino que fue adquirida por Cajastur con ayuda oficial y dinero público, ¿no? Además, el proyecto de Cristina Iglesias costó 2 millones de euros, en una época en la que nos decían que no había dinero para la cultura. ¿Saber dónde estaban estas obras? Pues es, yo creo, relativamente sencillo. Y yo creo que era tan sencillo como pedirle a los representantes de la Junta General del Principado y del Ayuntamiento de Gijón que lo reclamaran en el patronato de la Fundación Bancaria Cajastur. Porque sí, porque el Ayuntamiento de Gijón y la Junta General del Principado están dentro de la Fundación Bancaria Cajastur. Son miembros natos.
Y aunque en los estatutos de la Fundación Bancaria se recoge su total independencia con respecto a quienes las han nombrado, también les asigna una facultad de inspección, vigilancia y orientación de las actividades de la Fundación y la exención del deber de guardar secreto cuando la información es requerida por las autoridades de protectorado y supervisión, es decir, del Principado de Asturias, que es quien vigila porque la Fundación cumpla con sus deberes, ¿no? Y yo no sé si fue esta la razón, fue este el cauce, pero el hecho es que se le requirió la documentación de la totalidad de las obras y primero enviaron una primera lista, ¿no?, de 417 obras. En agosto de 2024 pasaron a ser 466. Y después ya finalmente en octubre de 2025 se amplió el plazo para continuar la investigación y se ha conseguido llegar a una cifra de 470 obras pertenecientes a la Fundación Bancaria Caja Astur. Yo, como he venido aquí a contar toda la verdad, yo no he tenido acceso a ese inventario, pero yo estoy convencido de que en esas 1.533 obras de arte, de las que 1.063 son la propiedad de Unicaja Banco y 470 de Caja Astur, yo creo que está más o menos completa la colección de pinturas, dibujos y esculturas. Yo creo que yo no he hecho ninguna obra en falta. Yo sí que había echado de menos en esas relaciones que se hacían de las colecciones, pues a obras importantes para la historia de Oviedo, por ejemplo, como son los 4 grandes lienzos que pintó para los cines Clarín Jaime Herrero en el año 78, que habían sido colocados. Yo hice el informe de venta de los cines Clarín a Caja Astur. Fueron colocados en las oficinas del Monte de Piedad que había en Oviedo, junto a la catedral, ¿no? Era un edificio que luego fue cerrado por haberse vendido, ahora hablaremos también de patrimonio, haberse vendido el edificio a una constructora para su conversión en hotel de lujo. Yo creo que saben ustedes qué edificio es ese de ahí en la plaza de la catedral, ¿no? Pero para mi tranquilidad, pues estas 2 obras estaban perfectamente localizadas y me prestaron 2 de ellas para la exposición que hice sobre Jaime Herrero el año pasado en el Museo de Bellas Artes de Asturias en la Universidad de Oviedo, ¿no? Y de la misma manera que yo entonces echaba en falta obras como esta, también estoy seguro de que otras que me faltaban, por ejemplo esas obras ligadas al Certamen Nacional de Arte de Luarca, que había apoyado desde el año 70, desde el año de su creación, pero que luego financió con compra de obras desde 1999 hasta 2014, es decir, pertenecían a la Fundación Bancaria Caja Astur. Hablo de cuadros de Israel u otras obras de Luis Lanzas. Pues yo estoy convencido de que, aunque ese inventario yo no he podido repasarlo, ahí van a estar. No creo que falte, ¿no? Pero yo también pienso que lo que sí que falta, estamos hablando de 3.000 obras, estamos hablando de que muchas de esas obras son de arte mueble, de otro tipo de... el grueso de la colección de pintura, escultura y dibujos con esas 1.533 obras. Pero yo estoy convencido de que lo que falta en esa relación, y que no se tiene en cuenta para esta declaración de bien de interés cultural, es la colección de grabado y la colección de fotografía. Juanjo, eso es algo que hay que también reivindicar, ¿no? Porque, por ejemplo, procedentes de la propia colección del Certamen Nacional de Arte de Luarca, pues llegaron a Caja Astur pues obras de Carlos Suárez, Teodoro Hernando, Ernesto García o Cristóbal Robes, por ejemplo, ¿no? Y además es que Caja Astur tenía un salón de fotografía desde el año 49. Realmente no sé exactamente qué puede haber ahí, pero seguro que hay cosas de muchísimo interés, ¿no?
comenzó en el 49, pero luego en los años 90 fue renovado, ¿no? Esa convocatoria, ese salón de fotografía, ¿no? Y ahí hay obra de premios nacionales de fotografía, como Joan Fontcuberta o Isabel Núñez, por ejemplo. Y lo mismo yo creo que sucede con el salón de grabado, ¿no? Que también en los años 90 se convirtió en una trienal. Yo creo que ahí esa es el mayor porcentaje de obras que podemos echar de menos en este recuento de los contenidos de la colección Caja Astur, ¿no? De todas maneras, ahora que parece que ya irremediablemente esa colección que era de todos, era pública, ha pasado a manos privadas y yo no sé si ahí podemos hacer nada, me temo mucho que no, pues la declaración BIC solo implica el deber de conservarla en su integridad e impedir su disgregación, que no es poco. Yo creo que sobre todo pensando que tiene ese valor de conjunto, ¿no? Y por lo menos hacerlo sin autorización de la Consejería de Cultura. Y también pone limitaciones a la transmisión, pero realmente lo que supondría es, en último término, el derecho de tanteo y retracto. Es decir, tendría la Consejería de Cultura opción preferente si Caja Astur o Unicaja quisiera vender alguna de las obras importantes. Pero a mí, por ejemplo, también me preocupan otras cosas, aparte de la colección de grabado y de la colección de fotografía, otras cosas que a lo mejor son menos aparentes que la colección de arte, que es que Caja Astur también dispone de otros materiales que son menos tangibles, pero no menos relevantes para la historia de Asturias, además también, como podría ser el archivo, en el que se guardaban minuciosamente pues, fotos, catálogos y folletos de todas las actividades que se realizaron en Caja Astur desde sus comienzos, ¿no? Y con este archivo, por ejemplo, Paco Clavifós pudo elaborar la completísima relación de exposiciones individuales y colectivas celebradas en la Sala Histórica de Oviedo entre 1956 y 1996. Y yo siempre procuro recordar que la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural permite también declarar como BIC los archivos. No solo las colecciones de arte, también los archivos pueden ser declarados BIC. Y quedan protegidos además por toda la sección cuarta del texto legislativo, que además afecta a los bienes documentales de cualquier organismo o institución de carácter público, como lo era Caja Astur, y radicado en Asturias, aunque haya desaparecido ya. Y aún que se encuentre en manos de particulares. Yo creo que la ley en ese sentido recoge muy bien lo que se puede hacer con ello, ¿no? Y en ese eterno debate sobre si la Fundación Bancaria Caja Astur, cuyo patronato están representados, como he dicho, la Junta General del Principado y el Ayuntamiento de Gijón, es una entidad pública o privada, a mí a veces me da... Yo no me resisto a considerarlo algo privado, puesto que al final están los mismos que estaban antes. y nada ha cambiado aparentemente más que la propiedad de lo que está la colección. Recordando eso, pues solo queda añadir que hay un artículo de la ley que compromete a las personas privadas, físicas y jurídicas, a las que somete a las mismas obligaciones de conservación de los documentos producidos en la gestión de sus servicios, ¿no? Y también, a este respecto, a mí me apetece subrayar... Bueno, esta es una fotografía de donde estaba antes ese archivo famoso. Es un edificio que estaba en el polígono del Espíritu Santo, cerca de Oviedo, y luego ese edificio fue vendido, y es probable que ahora la mayoría de esos archivos, si se conservan, estén probablemente en Cuenca. Están ahora con las negociaciones a ver si traen todo lo que hay en Cuenca para
para Asturias, entonces a lo mejor nos encontramos con algunas gratas sorpresas. Pero a mí siempre me molestó un poco la indiferencia de Cajastur con obras fundamentales y un legado menos visible a lo mejor, pero yo creo que igualmente importante, como son los Cuadernos del Norte, por ejemplo, ¿no? Esa publicación bimestral maravillosa, dirigida por Juan Cueto Alas en los años 80, emprendida en la época en que Evaristo Arce dirigía la obra social y cultural de Cajastur, ¿no? Es esos Cuadernos del Norte se recuerdan hoy, incluso hoy, pues con verdadera admiración, ¿no? Y fue la insistencia un poco del abogado y expresidente del Principado, de Juan Luis Rodríguez Vigil, que siempre reclamó la digitalización de los 59 números de la revista, que siempre defendió públicamente que la obligación de la Fundación de la Caja de Asturias ponerla a disposición del público, pues se consiguió que en 2019 la Fundación Bancaria, tenemos aquí a sus representantes, pues suscribiera finalmente un convenio con el Instituto Cervantes para que éste digitalizara el contenido y además lo colgara en su página web. O sea, ahora mismo los Cuadernos del Norte, que es una publicación fundamental en la cultura española de la reciente democracia, está a disposición de todo el mundo, ¿no? Y Cajastur lo único que hizo fue limitarse a ceder gratuitamente los derechos para que esto se produjera, pero por supuesto dejó que fueran otros los que hicieran ese trabajo, ¿no? Luego también a mí me preocupan cuestiones también que tienen que ver con el patrimonio, es decir, qué pasa con los edificios de la antigua Cajastur. Por supuesto la oficina principal, donde está la escalera principal, ahora oculto sobre un panel luminoso de Paulino Vicente, esta alegoría del ahorro del año 60. Y para no solo ceñirme a Oviedo, pero también a Gijón, pues este excelente edificio de estilo nacionalista del arquitecto José Avelino Díaz y Fernández Omaña, que es la obra cimera de su autor, del año 40, que fue construida como Monte de Piedad, que acabó siendo Monte de Piedad, y además se reabrió en los años 60, una vez concluida la reforma por los arquitectos José Manuel del Busto y Miguel Díaz Negrete, como sala de exposiciones. Porque además, hay que decir un poco también del gótico renacentista y barroco Palacio Revillagigedo de Gijón y su colegiata de San Juan Bautista. Yo siempre digo así, un poco en broma, que el origen de la caja de ahorros, en general de las cajas de ahorro, han sido los Montes de Piedad, y que por ejemplo Liberbank no tuvo ninguna piedad con el patrimonio inmobiliario de Cajastur, ¿no? Y en este trasiego, además ahora hacia Unicaja, pues en el fondo todo esto queda muy oscuro, pero el propio Palacio de Revillagigedo, yo creo que está bien resaltarlo, fue reformado en 1991 para hacer un gran centro internacional de arte. Uno de los posteriores directores de la obra de Cajastur se reía de esto, de la pretensión de que era un gran centro internacional de arte, y yo creo que sí que lo fue durante los años 90 y demás sin discusión. Pues se hizo con fondos no solo también de la propia Cajastur, sino que se hizo con fondos del Ayuntamiento de Gijón, la Consejería de Cultura y el Ministerio de Cultura. O sea, al final, es todo lo de siempre, son fondos públicos que acaban revirtiendo en favor de una entidad privada, ¿no? Y además tenía un centro de documentación, que no sé si ustedes se acuerdan, detrás, que por supuesto ya está cerrado y no hay intención de darle salida, ¿no? E igual que hay en Gijón y hay en Oviedo todo este patrimonio inmobiliario, pues también lo hay en Mieres y Avilés, ¿no? O en muchos otros sitios, ¿no? De Asturias. Tienen esa red que se ha ido desapareciendo, ¿no? Y que además es que este edificio sigue teniendo su sala de exposiciones, por supuesto cerrada y clausurada,
pero estaban todos ellos dotados con equipamientos culturales, ¿no? Y para mí eso hace todavía mucho más inexplicable su abandono. Pero hablamos de cosas más conocidas, pero también hay que hablar de cosas más desconocidas, como que si ese abandono, o esa venta, o esa liquidación del patrimonio inmobiliario de Cajastur, pues podría pasar también algo con el Museo Barjola de Gijón, que en 2019, como conté antes, pues hizo una de las grandes exposiciones sobre la colección de arte nacional e internacional de Cajastur Librbank. Pues esta exposición se hacía para celebrar precisamente la renovación del convenio con el Principado de Asturias, de cesión de la Casa Palacio de los Jove Huergo y la Capilla de la Trinidad, en la que el Museo dedicado al pintor extremeño tiene su sede. Un convenio que caducaba en 2018 a los 30 años y que se renovó por 10. O sea que nos podemos encontrar con que dentro de 2028 nos quedemos sin Museo Barjola. Yo creo que eso es algo que se dice poco, ¿no? Y entonces son cosas sobre las que el museo ahora está pendiente desde hace unos años ya de que el Principado de Asturias le ponga un ascensor. Al final, a ver si resulta que le ponen el ascensor por fin, después de tantos años, y al final lo acaban utilizando para fines privados, ¿no? En vez de para un museo. Pero a mí, personalmente, lo que más me molesta de todo, lo que más me duele, a mí ya me dolía en 2010, cuando estaba viendo cómo iba a ser todo este proceso, es que, claro, yo tenía mi hipoteca en Cajastur. Sigo teniendo ahora mi hipoteca en Unicaja. Me cambiaron hace un año el número de cuentas sin decirme nada. Eso es lo que suele pasar para estos procesos extraños de conversiones bancarias, ¿no? Pero, desde luego, a mí lo que siempre me ofendió mucho es que con mi dinero, en el fondo, pues de repente se decidiera que la Fundación Bancaria Cajastur no dedicaba un céntimo más a cultura. Y además que era la única caja, ¿no? Una única antigua caja que ha renunciado a ello. Entonces, a mí eso se me pareció inexplicable, ¿no? Porque yo creo que no es necesario decir el mazazo que supuso el cierre de la obra cultural de Cajastur, no ya de la obra social, de la obra cultural de Cajastur, que dispone de varios millones de euros. Yo recuerdo que todavía en 2010 eran 10 millones de euros, era una barbaridad para hacer lo que se quisiera realmente. Pues se pasó en nada a cero. De repente desapareció la obra cultural. Y se sustrajo así un apoyo económico que era esencial para todos los trabajadores de la cultura asturiana, y ya no solo, por supuesto, en el ámbito artístico, sino también en el teatral y en el musical, por ejemplo, ¿no? Pero además, claro, a mí es que digo bien que me parece inexplicable, puesto que ni las cajas de ahorros más afectadas por la corrupción, como puede ser Caixa Cataluña o Caja Madrid, han renunciado a su obra cultural. Y tampoco a sus colecciones de arte, ¿no? Como por ejemplo pasó con la misma Caixa Galicia, acabó con todos sus directivos en la cárcel. Ustedes lo recordarán. Pues, pero cuando cambió de dueños y pasó a denominarse Abanca, lo primero que hicieron fue promover la declaración de su importante colección de arte gallego, de más de 5.000 obras, como bien de interés cultural. Fueron ellos los que tuvieron esa iniciativa, no tuvo nadie de fuera que venir a reclamarlo, ¿no? Y este fin de semana, que acabo de estar en Madrid, he encontrado con que no solo lo resaltan, que declararon bien su colección de arte, sino que lo está exponiendo el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Y es una promoción increíble, pues, de los artistas gallegos. Entonces yo no entiendo muy bien por qué aquí no se hizo lo mismo, ¿no? Pero luego, además, yo he trabajado con otras herederas de las antiguas obras sociales y culturales de otras comunidades,
y me dicen que no conocen a los dirigentes de la Fundación Marcaria Cajastur, que las reuniones de las obras sociales y culturales de las antiguas cajas no han aparecido nunca. Están y se les espera, porque lo cultural ha dejado de interesarlos, ¿no? Ya para ir terminando, ya saben que el año pasado se hizo en el Palacio del Rey de Ajigedo una exposición de lo que Unicaja había heredado de Liberbank. No se mostraba la colección de Cajastur, la Fundación Marcaria Cajastur, solo lo que había heredado Unicaja. Recuerdo que Cajastur sigue siendo accionista de Unicaja y además de los principales accionistas, y de ahí saca además un poco sus saberes para poder hacer actividades. Y tenía, yo creo, esta exposición la particularidad de que no se exponía nada que es por debajo de Toledo, a pesar de que Unicaja es una antigua caja de ahorros que tiene su sede en Málaga. Pues de ahí abajo de Andalucía no se exponía nada, todo era a partir de Toledo. Y eso se explicaba un poco porque Liberbank había integrado a Caja Cantabria y Caja Castilla-La Mancha, y entonces todo lo que se mostraba era procedente de Oviedo, Santander, Santillana del Mar y Cuenca. A lo que se unía también lo que provenía de Salamanca, ¿no? Pues Unicaja también se hizo. La verdad es que al final es gracioso porque a la hora de intentar contarlo es que uno mismo no se entera muy bien de lo que ha sucedido, ¿no? Pero Unicaja también había adquirido Caja Duero y por tanto también su colección de pintura, no sin polémica tampoco, y eso también lo conozco bien, y entonces también se exponían varias de las obras que están ahora mismo en Salamanca, ¿no? Y hace poco, el 5 de febrero, pues el Ejecutivo Autonómico y Unicaja firmaron un convenio que hace que todo lo que tiene Unicaja, y ya digo que yo creo que siempre ha sido transparente en lo que ha heredado, no hay grandes silencios ni grandes ocultamientos, pues hace que ese convenio por lo menos muestra la intención de que toda la colección que tiene Unicaja sean cedidas al Principado para que el Principado disponga de ellas a su entender, ¿no? Y sobre todo, que yo creo que es un poco lo que más les acucia en estos momentos y que es lo que más problemas les está dando, es que las 172 obras que se encuentran fuera de Asturias van a regresar, y eso crea un problema incluso hasta logístico, que es donde almacenar todo eso. Porque hay un gran debate, ¿no? Que con esto ya termino, ¿no? Y es que al final, ¿qué se hace con toda esta colección de 1533 obras ya conocidas, disponibles, que en el fondo, la mayoría por lo menos, yo creo que la parte de Cajastur probablemente no, pero la parte de Unicaja, el Principado va a poder disponer de ellas? ¿Qué se hace con esa colección? Y yo ahí siempre lo he tenido clarísimo, es que Cajastur dedique el único edificio que todavía conserva, que es el Palacio de Villagigedo, para exponer de una forma permanente, cambiante, que se hagan exposiciones temporales, que vayan rotando los fondos, pues de esa colección, y que se expongan de manera permanente allí, en ese Palacio de Villagigedo, que es el único centro cultural todavía activo por parte de Cajastur. Ya saben ustedes que ahora hace muchas actividades el Ayuntamiento de Gijón, pero al final es lo que podría aportar Cajastur, que yo creo que no se tiene que librar de su responsabilidad cultural. Eso lo defiendo firmemente, ¿no? Y además así cumpliríamos, y ya creo que con esto concluyo, pues con el último sueño de los trabajadores de la extinta obra cultural de Cajastur, que sería pues poner a disposición de todo el mundo y abrirlo al público con una exposición permanente de su colección de arte, ¿no? Que de esta manera yo creo que ya definitivamente pues preservaría su integridad
y que además realizaría un servicio ya público de gran valía, ¿no? Gracias. Tenemos un cuarto de hora para un pequeño coloquio. ¿Lo queráis? Sí, yo quería preguntar un par de cosas. Por favor. A ver, por lo que has dicho, entiendo que hay realmente dos colecciones ahora mismo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, por lo menos. Una que pertenece a Unicaja y otra que es la fundación esta Cajas Turco. Sí. Primero quería preguntarte, físicamente están unidas porque cada una está en un sitio diferente donde se encuentran, si se sabe dónde se encuentran. Y luego, ¿qué opciones hay de que colecciones, es decir, conjuntos culturales que pertenecen a entidades diferentes puedan ser declaradas BIC, por decir algo, o que se acojan a alguna figura de protección que figura en la ley del país? Eso quería preguntar. El bien de interés cultural recoge lo que es propiamente la colección, el conjunto, con independencia de su propietario. Efectivamente, con todo este trasvase de entidades bancarias y todos estos cambios, pues ahora realmente hay dos propietarios, que son la Unicaja y Cajas Turco. Yo creo ya lo he contado, 1063 obras Unicaja y 470 Cajas Turco. Pero todo eso forma el conjunto que ha sido declarado bien de interés cultural. ¿Pero eso está en Asturias todo, junto, o está separado? Lo que tiene Unicaja, la inmensa mayoría, porque ya digo, claro, de repente Unicaja se hace con la colección Univerbank, realmente, ¿no? Es decir, lo hereda del Liberbank. Tiene que al final hacer una investigación para ver dónde están esas 1053 obras y descubre que están por las sedes repartidas, están en las oficinas, están en los despachos y hay muchas que son las que van a tener que hay en un depósito en Cuenca, que ahora van a traer aquí. Pero en la inmensa mayoría, que eso siempre lo dijeron ellos, está donde estaban, o sea, no se movieron. Al revés, a lo mejor lo que se hizo fue abandonarlos, ¿no? Y por lo que yo sé, las 470 obras de Cajas Turco están aquí en el Palacio Revillagigedo. Por lo menos de ahí salieron esas dos obras que yo pedí de Jaime Herrera. Yo creo que ahí tienen la mayoría. Ahí también ese lío de que en el propio edificio principal de la Plaza de las Candeleras de Oviedo, pues hay oficinas que Cajas Turco tiene alquiladas a Unicaja, que Unicaja también ha alquilado a Cajas Turco pues, lo que tiene en la feria de Mosel de Gijón. Hay un trasiego. La propia Unicaja también, luego a mí me dijeron, cuando publiqué un artículo en la Nueva España sobre esta última exposición que se hizo en el Revillagigedo de la colección Unicaja, me dijeron, claro, es que no es exactamente Unicaja, sino que es la Fundación Bancaria Unicaja. Dejadme en paz. Al final a mí lo que me interesa son las obras, saber dónde están y que se preserven y que estén localizadas. Me importa un comino si al final legalmente es un propietario u otro. Al final lo que a mí me interesa es esta historia de Cajas Turco, claro, y dónde está la obra y que yo sepa, la inmensa mayoría de las 470 obras que tiene Cajas Turco están aquí en el Palacio de Revillagigedo. ¿Y sería algo tan fácil como sacarlas? Claro, es que al final parece que es poca obra, pero 1500 y pico obras es muchísimo, es más de lo que tiene cualquier museo. Entonces, aunque se quisiera exponer y abrir al público ya definitivamente aquí, pues habría que siempre hacer una buena selección de lo que se exponga, ¿no? Porque no cabrían ni remotamente todas las obras. Pero ya con que sacaran los 470 cuadros que están ahí y los colgaran en la próxima exposición que hagan ahí en el Palacio de Revillagigedo, pues ya estaría lleno el espacio, ¿no? Y sería tan fácil como el traslado de la parte de atrás a la parte de adelante.
preguntas. Yo quería preguntarle, porque llevo varios años integrada de su destino, no tiene nada que ver con el BIC, porque no es escultura ni grabado, pero la Fundación efectivamente Sociocultural se volcaba muy especialmente en la música clásica, en los conciertos que daba. ¿Qué fue de esos inmensos pianos de cola? Porque el último que yo vi estaba el pobre con aquella humedad y aquel frío que yo lo sufría cada vez que iba en el Monte de Piedad. Ahí estaba. Pero efectivamente el deterioro de un piano de cola, simplemente por la humedad y la falta de mantenimiento, eso es irreversible. Y como ese piano, pues tendría varios en Oviedo y ¿se puede saber algo de ellos? Esos son propiedad seguro de única. Y seguro que están abandonados. Totalmente. No me cabe la menor duda. Claro, yo me he centrado sobre todo en la colección de arte y he dicho, bueno, que había mucho que eran bienes muebles, no sé qué, pero claro, es que hay pianos. A lo mejor hay cosas que efectivamente son muy relevantes, ¿no? Y hay bienes mobiliarios e inmobiliarios que son fundamentales, ¿no? Y todo eso, siempre y cuando fueran anteriores a 1999, pasaron a ser parte de Liberbank y ahora serían mi caja. ¿Dónde están? Yo creo que en cualquier rincón, en cualquier trastero o en cualquier... Eso tampoco me... Si dos de las piezas fundamentales, que además sirvieron para inaugurar el nuevo espacio, fueron esos dos grandes lienzos de Paulino Vicente del Mozo, de las artes y las ciencias, están ahí arrumbadas. He visitado algún otro centro cultural. Yo creo que sí, que por ejemplo está bien en Mieres, ¿no? Se hizo bien. El ayuntamiento recuperó la sala de exposiciones y el salón de actos, porque en 2014 Cajastur decidió que cerraba todos los centros sociales. Yo me ciño a la parte artística, pero luego están los centros sociales, los cerraron de repente, dejaron a un montón de gente sin saber qué hacer, un montón de personas mayores sin tener centros de ocio. Entonces Mieres recuperó la sala de exposiciones, recuperó el salón de actos, pero yo subía a la primera planta. En la primera planta había un maravilloso ambigú, como lo había también en la plaza de la Escandalera, y había un montón de cuadros en las paredes. Entonces, bueno, a lo mejor pude yo entrar porque yo conocía a la gente que trabajaba allí, pero yo creo que por ahí puede entrar cualquiera. Entonces eso está abandonado. Y entonces doy por hecho que los pianos eran algo parecido. Sí, como renunció a la obra cultural, pues conciertos tampoco, claro, porque si diese conciertos sí utilizaría esos pianos. Los conciertos que se dan en la colegiata de piano, el Festival de Piano, en el Festival Internacional sí utilizan pianos de cola, pero no sé si son los de la caja o son particulares alquilados. Pero yo me acuerdo de los conciertos de órgano, por ejemplo. Eran internacionales, venía gente de primerísimo nivel. O sea, todo lo que ha sido la obra cultural, de repente alguien decidió, que no sé si se sabe quién fue, que eso de repente no interesaba y se acabó. Y yo lo que he contado aquí es que es la única caja que yo conozco que ha hecho eso. Porque todas las demás, es cierto que la ley que ya es de tiempos de Zapatero y luego todo el proceso de conversión fue en tiempos del siguiente gobierno de Rajoy, pero ya la ley hablaba de obra social, que era la que mantenían las fundaciones bancarias. Obra social, pero todas las demás cajas entendieron que dentro de la obra social estaba la obra cultural, menos Cajastur, que de repente decidió que para cultura ni un céntimo, ¿no? ¿Cómo explica usted que tal desastre social, cultural, en todos los sentidos, se haya podido realizar con el silencio sepulcral del gobernante Partido Socialista? Porque claro, aquí hay unos silencios muy sospechosos. A lo mejor usted tampoco se atreve a hablar. Pero claro, hablando de estos silencios,
viene el recuerdo de la mafia. Y claro, aquí es sorprendente, todo el mundo calla. Me sorprende. Punto. Pero hay un silencio relativo, porque hay una reclamación social, y yo ya he visto que, por ejemplo, a través de la prensa hemos sido muchos los que lo hemos contado y lo hemos denunciado. ¿Muchos? Sí, yo creo que he mostrado bien todos los artículos que he ido publicando y demás. Eso es usted. Claro. Pero usted no es muchos. No, pero hay más de lo que parece, ¿eh? En periódicos, además importantes aquí como La Nueva España, eso se ha contado muchas veces también. O sea, no es algo que se ocultara. Pero el proceso no es exclusivamente de Asturias, el proceso ha sido general. Y esa reconversión ha sido generalizada. Y ese expolio de lo público a lo privado. ¿Puede usted explicar por qué el Partido Socialista, ante tal desastre social y cultural, ha permanecido silente? ¿Por qué? ¿Puede explicarlo o no? No. No, vale, perfecto. No. El Partido Socialista y todos los partidos. Eso es lo que iba a decir yo, sí. Es que lo que pasó aquí en Asturias no, lo dijiste tú, que no pasó en ningún sitio. Esto es impensable en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. Y aquí pues tenemos los políticos que tenemos y que tuvimos, y es quien lo explica eso. Claro, además hay un representante, una representante del Ayuntamiento de Gijón, y no es el Partido Socialista, por ejemplo. Claro. Es decir, al final es todo el mundo el que es Montserrat, no, es una Otra. Sí, tengo aquí el nombre, Yo creo que una notaria. yo he referido a un partido político, pero tiene razón el señor de una complejidad del resto de partidos. Pero no es porque sean unos políticos de mala calidad. No, es por otras cosas. Y yo quiero investigar esas otras cosas. Es casi santo decir que la culpa la tienen los políticos, que son malos, los pobres, no están preparados. Eso es beatífico. Eso es falso. Sí, además yo sobre todo me niego a considerar profesionales a gente que realmente ha sido nombrado por los partidos políticos en todas estas instituciones, ¿no? Y entonces, no, pero fíjese usted qué cosa más curiosa. La Caja de Ahorros tenía una situación en los años 80 y al principio de los 90 favorable. ¿Quién hundió a la Caja de Ahorros? Pues el mismo que hizo todo lo que usted ha expuesto. Qué curioso. Y todavía va en coche oficial. O un coche de empresa. Qué curioso. Pues esto es lo que hay que explicar a la gente. Y esto no se explica porque hay un miedo mafioso. Yo le voy a poner el nombre, se llama Manuel Menéndez Menéndez, apoyado por ciertos grupos, otros trabaja para Masabeu, ahora seguramente antes también, y es el que, ese innominado que se cargó la obra cultural, quien dio la orden fue él. Y el despropósito definitivo puede ser cuando el Banco Herrero, el Banco Sabadell, se asomen las ventanas de Cajastur en la Plaza de las Canarias. Entonces el juego será perfecto. ¿Cuáles son los patronos de la Fundación? los patronos. ¿Quieres nombres tú también? Sí, sí. Sí, a veces es público. Sí, no, lo tengo. Mira, yo tengo aquí la última memoria del 2025.
Está César Claverol, que ya estaba en la obra social y cultural. Que entró en la caja de ahorros por mediación de su padre, que fue jefe de tercera. José Luis García Ese es el Suárez, presidente. Gregorio Pérez Pérez, Adonina Tardón, que es la representante de la Junta General del Principado, Montserrat Martínez López, que es la representante del Ayuntamiento de Gijón, Manuel de Barros Canuria, Nuria López Castellanos, María Inmaculada Docón y Manuel Menéndez, patrono también de la Fundación. Es el que puso a la mayoría de... Claro. Por eso yo ahí que no son nadie relevante ni en el mundo de la cultura, ni de las ciencias, ni de nada, pero tienen el control de esa fundación, a diferencia de las fundaciones de otras que fueron cajas de ahorros, donde hay gente de otro nivel. Claro. No, y sí que es verdad que a lo mejor en otros sitios sí que hay verdaderos profesionales al frente de las obras culturales de las fundaciones bancarias, ¿no? Y aquí siguen estando los mismos que estaban, realmente, ¿no? Y está Carlos Iñeriz, que es el director, que fue el que liquidó realmente la obra social y cultural, ya en tiempos de Caja Astur, y que además ahora de la Fundación Bancaria es el único que cobra. Y la cantidad está aquí en la memoria. Lo puede consultar usted cuando quiera. Sí, que yo no me leí la ley que declara Vic en la colección de arte, ¿no? Pero por eso te preguntaba, ¿conlleva esa declaración de Vic, conlleva la obligación de conservar adecuadamente todo este patrimonio? O sea, es decir, si todo eso que anda por ahí disperso y no sabemos dónde y mal almacenado se deteriora, ¿se pueden pedir responsabilidades? O sea, ¿el Principado de Asturias podría pedir responsabilidades a la Fundación? Por supuesto. Sí, ¿no? Por supuesto. O sea, lo que dice la ley es que tiene que conservarla en su integridad. O sea, por lo menos esas 1.533 obras que tiene ya que conservar en su integridad. Dice que no se puede disgregar, ambas cosas sin la autorización de la Consejería de Cultura, y sobre todo que no se puede vender. No se puede vender, aunque no lo impide del todo, es decir, en el fondo sí que lo puede vender, pero el Principado tendría derecho de tanteo y de adquisición. O sea, que tendría prioridad a la hora de adquirirlo. Claro, quiero decir que si por desidia o abandono resulta que patrimonio, obras de arte, claro, de cola, o sea, se deterioran, se estropean, claro, ahí hay alguien, o sea, alguien tiene que responder de eso, porque estos temas públicos, a mí sí hay algo que me cabrea de todo esto, es que nunca hay responsables de nada. O sea, nunca hay nadie que dice, no, aquí hay un responsable y este señor va a pagar. No, nunca nada tiene consecuencia. Entonces, claro, aquí, digamos, corremos el peligro de que ese patrimonio se deteriore. No, además, claro, yo no me quiero meter en más fregados, pero realmente, por ejemplo, con la colección Banco Herrero con respecto al Sabadell, pues pasa otro tanto de lo mismo, por ejemplo, ¿no? O deterioro del patrimonio, a mí me pareció indignante lo que ha sucedido con la fábrica de armas de Oviedo, que siendo propiedad del Ministerio de Defensa se abandonara de tal manera que en 10 años se deteriorará como si hubieran pasado 500. Y entonces es curioso eso. Y yo no sé, yo voy a ser provocador, a lo mejor es algo que pasa aquí en Asturias, ¿eh? Claro. Aquí hay que bregar y hay que luchar por pedir eso, pero a lo mejor no es tanto Manuel Menéndez o el Partido Socialista de turno, sino que a lo mejor en otras comunidades no sucede. Entonces a lo mejor es un problema de la propia comunidad y de todos nosotros.
Porque a lo mejor pues yo en mi modestia doy la brasa en la prensa, pero a lo mejor no me hacen ni caso. Y entonces hay que intentar hacerlo algo entre todos, porque al final... De todos nosotros seguro, seguro. O sea, porque el expolio, pues es decir, unos bienes que eran patrimonio público, sobre todos, de repente pasen a ser a formar parte de un patrimonio privado. Porque claro, la fundación dice, bueno, son los antiguos. No, vamos a ver, la fundación hay 2 representantes de instituciones públicas, el Ayuntamiento de Gijón, el Principado, son 2 de 8. Los 6 restantes son personas físicas, están ahí representándose a sí mismos. Esta gente, mañana puede fallecer uno y hay que reponer a esa persona y no entrar otra persona física. Esto, con el paso de los años, eso va a ser propiedad de una camarilla. De una camarilla. Y entonces, esa camarilla va a ser propietaria de cosas como el Palacio Rey Gijedo, la colegiata de San Juan Bautista, aparte ya de las obras de arte. Y esto nos lo hicieron delante de nuestra cara y lo consentimos. Yo no estaría del todo disconforme de que todo se hubiera privatizado si hubiera quedado en manos de alguien responsable y se hubiera ocupado de darle brillo y esplendor. Pero claro, es que la cuestión es que no ha sido así, ha sido todo lo contrario, ¿no? Entonces es un poco lo más triste, claro, porque al final que esté en manos públicas o privadas siempre y cuando se conserve bien, pues no le veo inconveniente. Pero claro, es que resulta que está en manos privadas, pero no es de nadie ahora mismo. Y entonces claro, se abandona. Nunca mejor dicho lo de camarilla, porque los estatutos de la Fundación establecen que para que se incorpore un nuevo miembro de ese patronato, tiene derecho de veto. Y aquí en Gijón ocurrió un caso que no lo recordará, cuando el Ayuntamiento de Gijón nombró o quiso nombrar a una abogada, creo que era, de la corriente sindical de izquierda, la vetaron y prosperó el veto y no pudo tomar posesión y hubo pleito, pero como estaba recogido, son unos estatutos aprobados, no recuerdo muy bien ahora si fue por la Junta General o por el Principado o son de ámbito estatal. El caso es que con esa normativa que es totalmente absurda, aquí el andamiaje es el siguiente. Manuel Menéndez, el que prohibió la obra cultural, que sí tiene, hay que decirlo, pues hizo un montaje para seguir controlando la fundación, que obtiene unos ingresos al detectar un número de acciones de Unicaja, que es con lo que fundamentalmente nutre su presupuesto. Me parece que en el último año fueron 10 millones de euros, que no son poca cosa, pues tiene controlada esa participación. Aunque lo echaron a patadas de Málaga, él sigue desde aquí controlando ese asunto. Y además, derecho de veto para quien se pueda incorporar, que solo puede ser por designación de instituciones, bien el Ayuntamiento de Gijón o bien la Junta General Principal, 2 de 8. O sea, minoría absoluta. Luego está Adonina Tardón, que es una científica, que en todos estos líos de gobierno, a ella mayoritariamente le interesan sus investigaciones, que son muy valiosas y ponderadas, y el Ayuntamiento de Gijón, que tiene una representante que desconozco cómo funciona y cómo rinde, cómo participa el Ayuntamiento, pero debe estar muy satisfecho porque ¿cómo se frena cualquier intento de pedir cuentas? Te cedo, Revillagigedo, te tapo la boca. O sea, esto es un... Disculpa, es que estamos muy pasados de tiempo y tenemos que cortar.